En la vida y en el deporte no hay nada imposible. Esta semana, en El Profe Relata, Luis Alberto Nicolau. Perfecto, Luis, bienvenido al Profe Relata. La verdad que es un placer enorme tenerte, así que bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y es un gusto charlar con vos. Bueno, Luis, como les digo a la mayoría de los atletas que pasan por este podcast, yo quiero arrancar como en un viaje por el tiempo y te quiero llevar a tu infancia. ¿Qué recordás de tu infancia? Prácticamente todo. Parece raro, pero hasta recuerdo tener 2 años de edad y pasear con un abuelo, que lo perdí a los 2 años, y jugar en el barrio donde nací, donde vivía, ser llevado a mi primer club, prácticamente por sacarme del barrio, de la calle, de jugar en lugares no muy aptos, y llevado a donde con el tiempo me di cuenta que fue una de las mejores instituciones deportivas que he visto en mi vida, que era el Club Fundación Ateneo de la Juventud en Buenos Aires. ¿Y cómo aparece el deporte? Cuando llegas al club, ¿aparecen ya los deportes o antes en esa vivencia de calle? No, en esa vivencia de calle yo era uno más jugando, un terrible jugador de fútbol, viste, a esos que siempre ponen en el arco. No tenía realmente ninguna aptitud deportiva. Me llevaron a un club donde se practicaban, era un ejemplo de institución, donde no hacías un deporte en particular, sino que pasabas diariamente por una rutina de todos los deportes, hasta donde se incluía, viste, arte, teatro, cine, tiro. Era un club, viste, de lo más completo que yo he visto en mi vida. Mismo, mirá, he vivido y he estado en innumerables países en el mundo y no vi, viste, la educación deportiva que existía en esa institución. Lógicamente, con el tiempo, viste, todo va desapareciendo, pero era una gran institución, ¿verdad? Y yo practicaba todos los deportes y se culminaba los deportes con la práctica y la enseñanza de natación. Y, viste, era una institución, la pileta estaba en el quinto, sexto piso, y había una escalera que iba de los vestuarios a la pileta y todos ahí en fila para llegar tu turno de entrar, y cuando yo llegaba al primer lugar de la fila me iba al último lugar porque le tenía terror al agua. Y bueno, así se fue desarrollando mi vida en el deporte, viste, practicaba, me escapaba de natación, me iba a jugar al ping-pong o hacer alguna otra actividad, hasta que un día vi nadar a un nadador en una competencia que se realizaba ahí, que ese nadador se convirtió en el espejo de lo que yo quería aprender y llegar a ser. Y ese nadador en ese momento era el mejor nadador de la institución, era el mejor nadador de Sudamérica en estilo mariposa, Fernando Fanjul, que fue, viste, mi guía prácticamente, además me ayudó muchísimo y yo quería imitarlos. Entonces, viste, aprendí a nadar a los ponchazos, pero aprendí. Me acuerdo que éramos un grupo de 4, 5, 6 amigos que estábamos siempre en el mismo grupo y en las mismas actividades deportivas, y ellos fueron invitados al equipo de natación y yo no, viste, yo no estaba a ese nivel, pero fui con ellos. Y cuando fui con ellos, viste, el entrenador me dice, vos no estás en la lista, regresás, viste, el año próximo. Y bueno, yo regresé al día siguiente y me echó así, viste, todos los días, no sé cuántos meses me habré echado. Y yo seguía yendo hasta que se cansó un día y me dice, mira, dice, hasta los 11 años no se puede competir, vos tenés 9,
Así que nada en ese rinconcito y cuando tengas 11 hablamos. Y yo seguí yendo todos los días, 9 años, 10 años, hasta que llegó los 11 años. Recuerdo que al día siguiente de cumplir 11 años había un campeonato argentino. Y disculpa, se me está yendo un poco la voz, un poco resfriado. No pasa nada, no pasa nada. Y fui a competir, me dice, ¿qué haces acá? Le digo, vine a competir, profe, le digo, cumplí 11 años. Dice, bueno, yo no te inscribí, dice, y tengo el mejor equipo, y dice, y necesito nadadores que naden bien, así que no podés competir. Bueno, me quedé en un rinconcito ahí de la pileta, viste, cabizbajo, y apareció un señor de edad, ¿viste? Cuando vos sos joven, una persona que tiene 40, 50 años es de edad. Hoy sería un joven. Y me dice, ¿qué te pasa? Entonces le conté. Y me dice, mira, dice, yo voy a ver qué puedo hacer. Al rato vino y dice, mira, dice, yo soy el presidente de la federación y te voy a hacer correr, dice, fuera de competencia, dice, en tu prueba 50 libre hay muchísimas series, es la prueba más completa, más nadadores, pero en la primera serie, que es la más floja, en andarivel 1, está vacía, vas a nadar ahí. Bueno, ahí nadé la primera prueba de mi vida, 50 metros libres, y gané el campeonato argentino. Ahí comencé. ¿Recordás algunas sensaciones que te pasaban por el cuerpo en ese momento de esa primera competencia? No, las sensaciones, viste, ahí se da, viste, el entusiasmo de poder competir, el entusiasmo de la adrenalina que no sabes lo que es en ese momento, pero surge en el cuerpo el entusiasmo, viste, y el ansia de superarte, viste. Para mí existió siempre eso, viste, la posibilidad de mejorar. Yo me acuerdo que el entrenamiento comenzaba a las 5 y yo estaba en el agua a 5 menos cuarto. Terminaba a las 7 y yo 7:30 seguía en el agua. Y cuando veía un nadador, que ya eran nadadores hechos, en aquel momento no existían las antiparras, viste. Vos salías de la pileta con los ojos como dos naranjas. Y yo, viste, miraba bajo el agua a ver cómo nadaban y cómo avanzaban y cómo daban la vuelta. Y siempre esa ansia de superarme, de querer aprender, de mirar, de imitar. Por eso te decía, viste, no existe en la vida del ser humano el factor imposible. Es cuestión de poner el empeño y querer llegar. Y esos ejemplos de deportibilidad te lo podés ver en muchísimo, en la mayoría de los deportistas. Mirá, Michael Phelps lo llevaron al médico porque era una persona que no podía dominarla familiarmente, ¿viste? Era inquieto, era descoordinado, y bueno, lo llevaron y lo encausaron, y él se puso y se propuso entrar en un deporte que hasta el día de hoy creo que nadie en el mundo ha podido igualar lo que él ha hecho. Otro deportista que es un ejemplo de eso es Guillermo Vilas. Guillermo Vilas, jugando al tenis, si él no jugaba 5 o 6 horas por día, al día siguiente no podía pegarle a la pelotita. Perseverancia y perseverancia y perseverancia lo llevó a ser uno de los mejores jugadores del tenis del mundo. Así que, viste, yo soy un gran creyente en que la voluntad es lo que hace a la persona. ¿Cuándo llega como le decimos ahora, este clic o picadura de bichito de querer ser un atleta de alto rendimiento en ese tiempo? No, mira, en realidad no recuerdo que llegó nunca. Fueron sucediendo diferentes hechos. Cada competencia era un challenge, era un desafío. Me acuerdo que yo quería nadar mariposa, viste, y lo miraba a Juanjo como nadaba, pero no me salía.
quería dar la vuelta y me decían, no, si vos no tenés velocidad no podés aprender nunca a dar la vuelta americana que se llamaba. Y no me dejaban nadar mariposa, nadaba crawl. En un día, viste, una competencia en Santa Fe, un campeonato que existía, se enfermó justamente Fanjul, nos faltaba el mariposista, y el profesor miraba y yo levanté la mano, profe, nado yo. Y el profesor se rió, me dijo, no va fulano, no voy yo. Bueno, me dejó ir. Bueno, gané la prueba. Y bueno, fueron hechos que se fueron sucediendo, viste, rápidamente, porque fue rápidamente, viste, mi carrera deportiva. No te olvides que yo en el pico, en el comienzo del pico de un deportista, yo dejé de competir. Hoy un deportista puede superarse hasta prácticamente los 36, 37 años de edad. Claro. Yo paré de competir a los 24 años. Claro, directamente en el apogeo de lo que es ahora el... Yo en el apogeo del comienzo del nadador, yo paré. Y no paré por una situación física, paré por una desilusión mental, ¿viste? Por un cansancio, más que nada, ¿viste? Anímico, psicológico, que un cansancio físico o de entrenamientos o competitivos. Diferentes circunstancias, pero nunca tuve una meta precisa. Sí, mi única meta era ser campeón olímpico, es ser un sueño, que era una prueba que no se competía olímpicamente, recién se compitió en el año 68, que fueron mis últimos Juegos Olímpicos. Y esa era mi meta, ¿viste? Después fueron metas inmediatas, metas de ganar el sudamericano, de ganar el campeonato de los Estados Unidos, europeo, universitarios en los Estados Unidos, que a veces es más difícil ganar un campeonato universitario que un campeonato de los Estados Unidos o mundial, porque la cantidad de deportistas es tan grande y la superación es tan impresionante a esos niveles. Vos fijate que los atletas del mundo, los atletas de los Estados Unidos salen de las universidades, que es donde se concentran los mejores entrenadores, las mejores técnicas de entrenamiento. Ahí está todo, ahí está el estudio de lo que realmente es el deporte. Bueno, y mis metas fueron así paulatinamente llegando de una a otra cosa. Cuando llegué a los Estados Unidos, mi meta era ganar el campeonato de los Estados Unidos, después campeonatos universitarios, después el campeonato europeo, y así fueron, viste, desarrollándose. En aquel momento no existía la planificación que vos sabías, que todos los años había un campeonato acá. Si bien había campeonatos sudamericanos y campeonatos olímpicos y panamericanos, nunca sabías si existía la disponibilidad económica para poder viajar. En aquel momento no existía ninguna subvención y era todo un esfuerzo personal de cada deportista. Entonces nunca sabías si viajabas o no viajabas. Eran épocas diferentes, ¿viste? Todo cambia, todo cambia. Por eso es imposible comparar épocas deportivas de cualquier deporte, aunque sea década con década, ¿viste? No podés compararlas porque las situaciones han sido siempre muy diferentes. ¿Recordás tu primera representación con la selección argentina en ese momento? ¿O cómo era en ese momento? Mi primera representación. Yo creo que en el año 60 fui a un campeonato sudamericano. No recuerdo bien, no sé si fue Cali, Colombia, años 60. Creo que fue un sudamericano donde competí varias pruebas. Me fue muy bien. Anteriormente había competido tal vez en alguna prueba de alguna invitación que habíamos tenido, ya sea en Uruguay o tal vez Perú. No recuerdo muy bien dónde. Pero en el año 60 fue prácticamente mis primeras competiciones internacionales, en el cual yo tendría 15, 16 años. Claro, que ese mismo año
llegan lo que son tus primeros Juegos Olímpicos. O sea, Mis primeros Juegos Olímpicos en Roma, hace efectivamente, sí. 65 años. Sí, 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 sí. Hace 65 años Roma. ¿Y Roma. cómo recordás el llegar, o cómo era la clasificación en ese entonces a unos Juegos Olímpicos? Y la clasificación era prácticamente como es ahora, ¿viste? La eliminatoria, semifinales, finales. Me acuerdo de las eliminatorias, clasifiqué en las semifinales, entré en semifinales, tenía 16 años, en 200 metros mariposa. Me acuerdo que había plaza para un solo nadador. Hicimos las eliminatorias compitiendo, viste, en ese momento era Fanjul el nadador principal en mi categoría, en mi estilo, y hicimos la primera eliminatoria y creo que le gané yo por una décima de segundo. Pero como no era lo lógico, hicieron otra eliminatoria y me ganó él por una décima de segundo. Entonces dijeron, pues tienen que ir al desempate. Fuimos al desempate y empatamos. Y nos llevaron a los dos. Y los dos competimos allá. Bien. Y los dos competimos. Y yo entré en semifinales. Yo en aquella época, viste, iba mejorando y progresando día a día. Me acuerdo que los entrenamientos eran para aquella época serían los mejores, pero comparándolo con lo que es hoy en día, eran extremadamente rústicos, ¿viste? No existía el interval training, no existían los drills, no existía... era otro tipo de entrenamiento, ¿viste? Era un entrenamiento que para mí era ideal. Para mí era ideal. Porque iba mejorando, progresando, no llegaba a una saturación, ya sea psicológica o física, día a día en los entrenamientos, como ocurre hoy en día. Hoy en día los entrenamientos han llegado a grados destructivos, ¿viste? Hoy, viste, cansan al atleta mentalmente antes que físicamente. Y nos encontramos, viste, en nuestro país con extraordinarios nadadores. Acá hay un semillero deportivo muy, muy valioso. Y vos los ves a los 12, 13 años, yo los veo nadar, digo, los comparo con los Estados Unidos. Yo tengo nietos nadando allá, mis hijos son ciudadanos norteamericanos, veo esas competencias y nuestros jóvenes de 12, 11, 12, 13 años nadan de igual con ellos, pero el esfuerzo y el entrenamiento tan riguroso hacen que a los 15, 16 años se saturen del deporte y lo dejen completamente. Entonces vos ves acá nadadores que decís, ¿cómo a los 16 años con un futuro tan promisorio están dejando porque se han cansado de cabeza. Y es una pena porque, viste, el deporte en los Estados Unidos principalmente, que es el país líder de natación, lógicamente hoy en día China, Alemania y muchos países europeos y mismo hasta Canadá, están, viste, llegando a los primeros lugares mundiales en muchas pruebas y estilos. El deporte en los Estados Unidos, que es el país líder deportivo, es una apertura a puertas de los mejores estudios y universidades que existen, que la vida económica de la familia no puede solventar esas universidades. Entonces, la juventud se tira al deporte para poder ingresar a esos colegios y luego universidades que le permiten llegar a niveles deportivos muy altos, pero al mismo tiempo les permite llegar a una educación universitaria que el día de mañana, cuando dejaron el deporte, son algo en la vida.
Entonces es totalmente diferente, ¿viste? En nuestros países, ¿viste? Muchas veces esforzamos mucho al deportista que descuiden un poco el deporte y que descuiden un poco el estudio, y eso es el error más grande que se puede cometer, ¿viste? El deporte es una de las patas principales de la tabla educativa de la juventud, pero el deporte sin educación no sirve, porque deportistas elite y sale uno en 1.000.000, que pueden hacer una vida, viste, económica más adelante en la vida. Ahora, deportista, cuando no tenés educación y has pasado muchos años haciendo el deporte, ahí vienen los grandes problemas más adelante. No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí, totalmente, de que se está viendo más ahora en la actualidad de que sí o sí la educación y el deporte tienen que ir a la par en este sentido, como también, a ver, así como también necesitamos a los deportistas consagrados estar dentro de las decisiones que se toman en las distintas federaciones, esos deportistas sí o sí tienen que tener estudios. Mira, yo te digo una cosa que es muy importante. Yo no soy ningún fanático del deporte competitivo, al contrario. El deporte competitivo tiene que ser para ciertos individuos y ciertos países y ciertos lugares donde están dadas todas las condiciones educativas para que lo lleven a eso. Pero sí soy un fanático del deporte como formación, como educación, como entretenimiento, que es el deporte que debe introducirse desde la escuela primaria en toda la juventud del mundo. Ese deporte es parte de la educación. Y de ahí, viste, de ahí salen las figuras que el día de mañana pueden llegar al deporte elite. Hay 3 tipos de deportistas. Están los deportistas muy buenos, que son los que compiten siempre en todas las competencias. Están los superdotados, que son aquellos que siempre están entre los 10 primeros lugares en el mundo, que hay muchos superdotados, muchísimos. Y están los tocados por la varita mágica, que son aquellos que ganan cuando quieren, que son como, te puedo nombrar a Michael Phelps, a Tiger Woods, a Federer, a Djokovic, a Nadal, ¿viste? Son tocados por la varita mágica. Y lógicamente hay muchos superdotados que pueden llegar a esos niveles y escalar a esos niveles de tocados por la varita mágica. Pero son pocos, ¿viste? En comparación de lo que existe. Entonces, ¿viste? Los que llegan a esas monstruosidades, a ser Messi, a ser Ronaldo, ¿viste? Si vos no tenés y no llegaste y no tenés la educación que corresponde, es difícil la vida. Entonces, viste, yo voy más por el deporte educativo, y que ese deporte educativo el día de mañana produzca las figuras que nos pueden representar internacionalmente. Pero si no tenemos este deporte de la base de la escuela primaria, es muy difícil formarlo solamente de instituciones. Y vos fíjate, en un país con una población de 40 millones de habitantes, nosotros tenemos extraordinarios deportistas a nivel mundial, o sea que nuestra mezcla de razas y nuestro clima y nuestra condición de vida nos permite tener atletas de primerísimo nivel mundial. Lo que no tenemos es un programa serio a nivel país, a nivel político, de que, fíjate, el deporte, como la educación, como la cultura, como la ciencia, no puede ir de manos de lapsos de tiempos políticos. ¿Qué significa eso? Vos no podés en 4 años crear un programa y los próximos 4 años lo que vienen tiran al mar el programa anterior y tratan de crear uno nuevo. Tiene que haber una continuidad. Un deportista
no se hace en 4 años, un deportista se hace en 10, 15 años. Un científico igual, un artista igual, la ciencia también, todo eso tiene que ir con continuidad en el tiempo sin depender de factores políticos. Pero tiene que haber una programación acorde para que se pueda llevar adelante. No sé si soy confuso en eso. No, esto es totalmente, es decir, bueno, intentemos coordinar en ese sentido una política en la cual podamos llevar adelante un progreso en ese sentido y no tapar con arena lo que el otro viene construyendo. Y una continuidad. Vos dijiste algo muy importante también adelante que vos mencionaste, que también que deportistas se involucren en la dirección, en las directivas del deporte nacional. Eso es importantísimo, pero vos sabés lo que es más importante. Sea deportista o no sea deportista, tiene que haber una capacitación. Y luego de existir una capacitación, tiene que haber un concurso. Hoy en día no existe eso, aunque hay una ley que dice que sí, por ejemplo, los funcionarios del deporte y de otras artes, viste, nacionales tienen que ir a concurso. Acá no existe el concurso, acá va el amiguismo. Y el amiguismo no hace al deporte, el amiguismo no hace el arte, no hace la cultura, no hace la ciencia. Vos no podés colocar una persona que salió de un área y la colocas en otra y en otra y en otra y en otra, y como resultado no tenés nada. Tiene que haber una capacitación, tiene que haber dirigentes capacitados y tiene que haber dirigentes concursados, como así también tiene que existir técnicos capacitados y técnicos concursados. Si vos no estás en condición de presentarte a un concurso, viste, no estás en condición de entrenar a nadie o de dirigir a nadie. Y esa es la llave principal de comenzar a producir en las diferentes áreas y aprovechar las capacidades naturales del semillero que tenemos. Totalmente, sí, es esa la realidad, en el decir del que el que esté más capacitado sea quien dirija la batuta. Efectivamente, capacitado y concursado, porque vos podés estar capacitado y no tener otras condiciones que no te permitan llegar, y otra persona que tiene más voluntad o tiene más apertura de conocimiento internacional llega antes que vos. Es una cuestión de decisiones. Vos fijate, si vos querés ser entrenador de una universidad o de un club importante del mundo, tenés que ir por un filtro muy grande. Vos sabés que el dirigente deportivo y el entrenador deportivo, además de tener su capacidad y su concurso y sus conocimientos, se tiene que convertir en un segundo padre para el atleta. Que eso es lo más importante, porque prácticamente pasa más tiempo con el atleta que lo pasa la misma familia. Entonces tiene que existir la guía, el consejo, la enseñanza, el reto en el momento justo y la palmada en la espalda. Entonces, viste, son muchas condiciones que hacen al dirigente y que hacen al entrenador. Y para eso todavía nos falta bastante, pero no es imposible. Volviendo a tus primeros juegos, ¿qué detalles recordás de esa primera participación? Yo era joven, 16 años, era un entusiasmo muy grande encontrarme con monstruos que pensé que nunca iba a conocerlos en la vida del deporte. Ahora se me escapan muchos nombres y se me van, viste, se me mezclan los Juegos Olímpicos y competencias, pero ahí, viste, encontrarte con los monstruos del atletismo, del boxeo, de la natación,
era muy interesante. Además, viste, en aquel momento podíamos almorzar o cenar en diferentes comedores, entonces buscábamos diferentes nacionalidades para ver con quién atleta nos encontrábamos. Algo muy lindo, una experiencia única. Bueno, viste, y conocer diferentes países, ir relacionándote, viste, te abre mucho los ojos de donde estás parado y hasta donde no podés llegar. Los Juegos Olímpicos es una de las experiencias más lindas que un deportista puede tener, y uno de los sueños más grandes de poder llegar a participar, y mucho más grande si podés poder llegar a soñar de ingresar en finales o ganar. A mí los Juegos Olímpicos, viste, fueron tal vez las más lindas experiencias que yo he tenido deportivamente. Y pese al corto tiempo, viste, que te comenté anteriormente que dejé a los 24 años, después del año 68, yo continué concurriendo a Juegos Olímpicos, ya sea como entrenador, como espectador, o si no, viste, observando los Juegos Olímpicos durante los 20 días de competencia frente a un televisor, porque me entusiasma ver los esfuerzos, ver las metas, ver los logros de tantos deportistas. Para mí, viste, lo más, también me entusiasma, te digo, yo soy un fanático del deporte, me entusiasma enormemente ver el Campeonato Mundial de Fútbol, Campeonato Mundial de Básquetbol, lo que sea, viste, todos los deportes ha sido parte de mi vida, y lo he vivido con intensidad todo eso. Pero los Juegos Olímpicos es lo máximo que un atleta puede soñar. ¿Recordás alguna anécdota de ese juego? Anécdota de ese juego. No recuerdo mucho ahora de eso. No, tengo figuras en la mente, pero te digo, nuevamente se me mezclan Juegos Olímpicos. Se me mezclan Juegos Olímpicos en donde estuve sentado al lado de Cassius Clay o deportistas de esos niveles. Los hermanos Conrad, que en aquel momento eran los monstruos de la natación. Eran todas figuras que luego más tarde en la vida tuve la oportunidad de haber convivido con ellos, de haber estudiado en los Estados Unidos o haber participado en diferentes eventos. Cuando yo fui a Roma, mi idioma era el castellano, y de ahí no me sacabas una palabra en ningún otro idioma, salvo en Italia con unas palabras semejantes que podría entender, pero yo no hablaba una palabra en inglés. Lo mismo me pasó eso en los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea que mi comunicación con otros deportistas, salvo fueran de habla hispana, era muy limitada. Ahora, cuando yo llegué a los Estados Unidos, becado por la Universidad de Stanford, ahí tuve, viste, que aprender el idioma, y ya tuve la gran oportunidad de poder estar cara a cara, hablando, viste, discutiendo, conversando de diferentes cosas, viste, participando en fiestas, en reuniones, en viajes con ellos, con deportistas de niveles que nunca hubiese soñado haber podido estar. Deportistas, viste, de magnitudes inmensas, como Carl Lewis, como te dije, Fraser, Cassius Clay, gran cantidad de deportistas, grande, Marcus Pitt,
nadamos juntos durante muchos años en la misma institución en los Estados Unidos. Para mí fue uno de los más grandes o el mejor nadador que yo haya visto en mi vida. Lógicamente, vos decís Michael Phelps ganó 1 o 2 medallas más que Karl Mark Spitz. Sí, es verdad, diferentes épocas, diferentes calendarios de pruebas, pero te puedo decir que si hubiese coincidido Mark Spitz con nadar otras pruebas, hubiese ganado en la misma competencia 10 medallas olímpicas. Porque, viste, yo lo he visto quebrar récords de 100 mariposas mundiales y a las 2 horas de 1500 libres. O sea que podían nadar todo. Sí, Mark Spitz tiene 9 medallas de oro olímpicas. Sí. 2 de plata, 1 de bronce, y creo que solamente en una sola competencia no logró medalla. Es totalmente una locura. Sí, bueno, él era uno de esos tocados por la varita mágica que no le gustaba el entrenamiento, pero era un delfín en el agua. Era una cosa, yo lo tenía, viste, cuando llegué a Estados Unidos, yo le llevaba 3 años a Mark Spitz y él estaba bajo mi cuidado en el entrenamiento en el club, viste, cuando vos llegás a una institución importante de Estados Unidos, viste, becado, vos tenés la responsabilidad de apadrinar a uno más joven. Apadrinarlo significa, viste, cuidarlo en los estudios, que llegue el entrenamiento, que no falte, corregir un estilo. Bueno, a mí me tocó Mark Spitz. Justamente fue quien me ganó años después. Pero para mí, entre los fenómenos de la natación, Mark Spitz está en lo más alto. Podía nadar todo, cualquier cosa, cualquier estilo, cualquier prueba. Y con una facilidad extraordinaria. Bueno, le tocó a él, por ejemplo, en México, no le tocó ganar todo, pero fue más un problema psicológico que un problema físico. Luego, viste, lo encausaron psicológicamente en Múnich en el 72 y ahí ganó las 7 medallas de oro. Llegó a Múnich con una capacidad intelectual tan importante, llegó a su habitación, pidió un cuarto privado y colocó un cartel en la puerta que dice: acá duerme Mark Spitz, ganaré 7 medallas de oro, no moleste. y las ganó. ¿Viste? Le dieron en la Universidad de Indiana ese toque de autoestima psicológico que lo llevó a ganar antes de comenzar la prueba, que eso que es lo que realmente hace el deportista. El deportista gana antes de comenzar. Si vos pensás que podés perder, no compitas. Y eso es lo que te lleva a veces ganar o perder, el ganar antes de comenzar. Increíble. ¿Recuerdas? Te quiero llevar una fecha particular, que es el 24 y 27 de abril de 1962. Río de Janeiro, Brasil. Sí, me acuerdo perfectamente. Habían terminado los Juegos Sudamericanos de Buenos Aires, en el Club Vélez Sarsfield, el mes de marzo. Frío, una de las piletas más frías que he nadado. Y nadé bien, creo que gané casi todas las pruebas que competí. Y se me aproxima una persona, me dice: ¿por qué no venís a Brasil a intentar el récord mundial? Y digo: sí, sería muy lindo, pero no podemos porque Brasil no es cerca, no tenemos forma de llegar. Dice: bueno, no te preocupes,
Después hablamos. Y al día siguiente me cursan una invitación a mí y a mi entrenador, que mi entrenador era Alberto Carranza, que como te dije anteriormente, viste, un entrenador tiene que ser un segundo padre. Él lo fue para mí. Tuve la bendición de tener 3 entrenadores y tres genios como personas, como segundos padres. Bueno, y nos invitaron a Brasil. Esa persona que nos apadrinó en Brasil se llamaba João Avelange. Y João Avelange había sido un waterpolista del seleccionado brasilero olímpico, y después había sido el presidente del Comité Olímpico Brasilero, de la Asociación Brasileña de Deportes, y creo que había sido también presidente de FINA, no sé, una de las personas más influyentes del deporte brasilero. Bueno, nos invitó a Brasil, nos hospedó, y ahí, bueno, y ahí fui y intenté el récord mundial, que lo logré el 24 de abril, pero no estaba muy contento de mi performance porque había pasado la prueba tal vez demasiado rápida. Yo era un nadador muy veloz en aquella época, en distancias cortas. Tenía un físico, viste, grande, siendo delgado pesaba 90 kilos, con parte muscular importante, ósea también importante. Entonces pruebas de mayor distancia de los 100 metros tenía una acumulación de ácido láctico que en aquella época no sabíamos qué era, y me imposibilitaba, viste, responder. Ya no tenía, viste, alimentación sanguínea al músculo. Me acuerdo que me ponía violeta al final de la prueba, y había pasado la prueba muy rápido y al final me cansé, y mismo si había hecho récord mundial. Entonces le dije al profesor Carranza, le dije, mira, me gustaría intentarlo nuevamente, y lo intenté 3 días después, en lo cual pasé los primeros 50 metros 2 segundos más lentos, que eso le costó a mi entrenador un cronómetro porque lo rompió de rabia, pero regresé los últimos 50 4 segundos más rápido, y ahí hice el récord mundial por más de 1,5 segundos, que duró casi 5 años. Pero sí, recuerdo muy bien, recuerdo las fechas, recuerdo los lugares, la pileta del Club Guanabara en Brasil, que me acuerdo que la última vez que estuve vi una placa en el club de cuando habíamos hecho el récord mundial, juntamente con otra de un nadador brasilero, Manuel dos Santos, que fue el primer recordista mundial de Brasil, hizo el récord mundial de 100 metros libres. Y en esa misma pileta, viste, fui donde lo intenté yo. Bueno, parte de los lindos recuerdos y agradecimientos que tengo, no solo a la persona que nos invitó, sino también a toda la estructura brasilera que nos apoyó, escuelas de educación física, público, amigos, nadadores. Fue algo muy lindo. Muy lindo. ¿Recordás cómo cambia el Luis de Roma en Tokio en esos segundos Juegos en 1964? Mira, ¿cómo cambia? No cambiaron mucho porque yo seguí entrenando en la Argentina, seguí entrenando bajo las órdenes del maestro Carranza, y seguí entrenando, viste, totalmente ignorando y alejado de lo que era la natación mundial, porque no existía como existe ahora la competencia, si vos querés, mensual con cualquier lugar del mundo, viste. Antes, ahora en los Juegos Olímpicos o Sudamericanos, cuando vos viajabas, antes no existía, viste, subvenciones, ni en un deporte 100% amateur,
no podía ser patrocinado por ninguna empresa porque te declaraban profesional, era totalmente prohibido, entonces todo era con esfuerzo propio. Si vos querías viajar tenías que hacer una comida con amigos o juntar de alguna forma los fondos, el club tenía que juntarlos para que vos pudieras hacerlo. Entonces, viste, no cambió mucho. Sí, viste, hice algunos viajes, viajé a Japón, al campeonato de Japón en 1961, que gané el campeonato japonés. Después viajé al campeonato nacional de Hawái, cuando Hawái era un país independiente. También tuve la suerte de ganar ese campeonato. Pues viajé al campeonato de los Estados Unidos, en el año 62, me acuerdo, en Los Ángeles. Ahí entré segundo en los 100 metros mariposa. Después en el campeonato nacional de invierno gané el campeonato de Estados Unidos. En el 63 también viajé a Estados Unidos, donde gané el campeonato también de los Estados Unidos. Gané varios campeonatos en Estados Unidos, ¿viste? Estaba viendo el otro día en un resumen de lo que había ganado y figuraba un campeonato de Estados Unidos. Gané como 7 u 8 campeonatos en Estados Unidos nacionales. Lo que pasa que no sé por qué no figuran. Pero son todos, viste, recuerdos de momentos que lo hicimos con mucho esfuerzo desde nuestro país, viste. No se podía, no existía la disponibilidad y la facilidad, y no era como ahora que vos agarras el teléfono y te puedes comunicar en un minuto con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, con quien sea, viste. En aquel momento una llamada telefónica te demoraban 2 semanas para comunicarte. Viste, todo ha cambiado, viste. Vos a tu edad, vos sabés que cuando vos eras chico no existía el celular. Ahora, viste, lo tenés en la mano y te enterás de todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo, ya sea deporte, política, ciencia, arte, lo que sea. Totalmente. Todo evoluciona, y el deporte evoluciona. Vos fíjate que en un momento, años atrás, se decía el nadador nunca va a quebrar la barrera del minuto. Hoy hasta en 45 segundos. Y se siguen bajando los tiempos. Hoy tenés, vos viste, vos estás nadando, me dijiste, estarás nadando en Masters. Hoy hay nadadores Masters de 50 años, 60 años que hacen marcas que hubiesen sido campeones olímpicos en la época del 60, a los 60 años. Viste, todo se evoluciona de una forma, viste, que es admirable. Es admirable e increíble al mismo tiempo, ¿viste? Pero con hoy el deporte es potencia. La adquisición de los gimnasios, de la alimentación, de la psicología, y todo influye en esa superación de marcas. Hoy un entrenamiento deportivo que antes te decían si no duele no sirve. Hoy si el músculo duele está sangrando, tenés que parar y hacer otra cosa. Hoy los entrenamientos, la mitad del entrenamiento es un juego. Entonces tu mente está totalmente relajada. Y han logrado con técnicas de entrenamiento llegar a una diversión. Una diversión, viste, que salís de la pileta riéndote. Bueno, y todo esto se debe a los avances de la ciencia. Cada Juego Olímpico vos ves nuevas marcas, y cómo es posible. Y bueno, hay nuevas marcas y vos no ves físicos más musculosos ni más potencia. Existe la potencia, pero no ves esos volúmenes de físicos que existían 20, 30 años atrás. Han logrado potencia con un físico más estilizado. Y eso va prácticamente en casi todos los deportes. Como que se ha vuelto más... ¿Cómo lo podrías diferenciar en ese sentido? Más científico. Más
Más más científico y se podría científico. decir también un poco más humano también. Y más, es que sabes lo que pasa, que si no lo convertís en más humano, lo desintegraste. Ya estaban acabando con los físicos y las mentes de los deportistas. Vos fíjate que yo he pasado sesiones de entrenamiento de 30.000 metros diarios. Cuando hoy un nadador con mi estilo y mi distancia no supera los 6.000 metros. Entonces, viste, eso llegaba a un agotamiento muy grande. Por eso yo te decía al comienzo que el entrenamiento que yo hacía cuando era joven aquí en la Argentina, tal vez fue el mejor entrenamiento para mi físico, para mi persona, Claro. para mi forma de nadar. Tal vez fue lo ideal, que tal vez, si hubiese continuado con ese entrenamiento, con algunas pequeñas modificaciones, hubiese superado ampliamente mis marcas. En cambio, yo llegué a los Estados Unidos, inmediatamente tuve que modificar mi físico y mi mente a entrenamientos 10 veces más rigurosos. Que no sé, bueno, sí sé, lo sé, mi físico no estaba adaptado a eso, acostumbrado a eso, pero sí lo hubiese estado si hubiese comenzado mi carrera deportiva en los Estados Unidos, porque me hubiesen llevado desde los 6 años paulatinamente a los 20. Ahora cambiar de los 18, 19, 20 años, así de golpe de un entrenamiento realmente de 4.000 metros diarios a 30.000, fue un salto muy grande, que sí me llevó a mí a superarme en pruebas que yo ni pensaba competir, pruebas de mayor distancia, pero no era mi especialidad. Entonces, prácticamente a mí no me servía eso. Para mis pruebas de velocidad, mis mejoras con el entrenamiento de los Estados Unidos existieron, sí, pero no fueron significativas. Así que, ¿Recordás de estos segundos Juegos Olímpicos de Tokio algún detalle o algo que recuerdes patentemente de ese juego? bueno, lo más importante de estos Juegos Olímpicos es cuando me aproximó el entrenador olímpico de los Estados Unidos, George Haynes, con un nadador que yo ya lo conocía porque había viajado en varias competencias con él, Steve Clark, que fue el campeón olímpico de los 100 y 200 metros libres, que hablaba castellano, y vinieron ambos a invitarme a competir por ellos en un club de los Estados Unidos. Eso fue lo más significativo deportivo para mí, que ahí fue cuando me dijeron, ya me habían invitado años anteriores, y yo por no hablar el idioma, siempre, viste, le escapé. Pero en esa oportunidad me quedaban dos opciones: regresar a la Argentina, en la cual tenía que estudiar y trabajar y yo no podía nadar, o intentar, si quería continuar compitiendo, un Juego Olímpico más, ir a los Estados Unidos. Y ahí fue cuando decidí comunicarme con mis padres y le dije, mira, existe esta posibilidad, en la cual me dijeron, mira, dice, si vas a estudiar, quédate. Si es solo para nadar, regresa. Bueno, no, mira, me dan la posibilidad de entrenar en un club, en el Club Santa Clara de Estados Unidos. Me dijeron que me ponían profesores de idioma, me mandaban a un colegio para practicar la lengua y después veían la posibilidad de ingresar en la universidad. Y dije, bueno, en ese caso anda. Entonces de Tokio, yo me acuerdo que me bajé en Miami, y en Miami conseguí la forma de llegar a California,
Y bueno, y ahí comenzó mi vida en los Estados Unidos. Eh, Competí, fui por el Club Santa Clara, gradualmente estaba viviendo con una familia americana, que los hijos eran nadadores. El marido era un almirante de la Marina de los Estados Unidos y me adoptaron como familia americana, me adoptaron y viví con ellos, me entrenaban en el Club Santa Clara, me enseñaban el idioma y, y comencé a visualizar las diferentes universidades de los Estados Unidos que me hubiese gustado estar estudiando, ¿viste? Mandamos la aplicación a 5 universidades, me acuerdo, esperando que alguno me aceptara y mi sorpresa fui aceptado en las 5. Y elegí la universidad que me quedaba más cerca en California, porque la que más me gustaba y tenía un muy buen equipo deportivo, que era la Universidad de Stanford. Bueno, y ahí pasé prácticamente 5, 6, 7 años de los mejores años de mi vida. Compitiendo por la universidad y representando en los veranos al Club Santa Clara. Y internacionalmente, cuando había competencia, viajaba representando a Argentina. Y ahí, seguí nadando hasta los Juegos Olímpicos del 68. Que son en México. En México, que se hacía por primera vez los 100 metros mariposa. Claro, que era tu especialidad en realidad, que antes... Que era mi especialidad, así que antes se competían los 200, que ya viste, como te decía, me costaba mucho trabajo, pasar los 100 metros a mí. Tenía, vos ves, los velocistas de 100 metros llanos son hombres grandes, musculosos, y los de 1500, 3000 metros son chiquitos, con poca masa muscular, que vienen de Etiopía, de Kenia, de Sudáfrica y corren los primeros 100 metros igual que los últimos 100 metros. Claro, son constantes en ese sentido. Son constantes, no existe intoxicación muscular. Bueno, a mí me pasaba eso. No sé si era por entrenamiento, por alimentación, no lo sé hoy, no te puedo, pero hoy puedo, con la ciencia puedo deducir ciertos factores y puedo imaginar o decir si hubiese hecho esto, podría haber hecho tal o cual cosa, pero uno no tiene la bola del tiempo para pasar para atrás. Supongo, pero en aquel momento, mis pruebas eran 100 metros, y si hubiese habido, como hay hoy, 50 metros, era el sumo para mí. Fíjate, son 50 metros, tanto libre como mariposas, y en aquel tiempo, casi tiempos que entrarían en una final hoy en día. Y no existía en aquel tiempo, ni la largada, ni los trajes, ni las mallas, ni las antiparras, ni el subacuático, ni nada de eso. Entonces, era una persona rápida, pero hasta los 100 metros. Hasta los 100 metros. ¿Y cómo recordás esos terceros Juegos Olímpicos? También una gran experiencia y el motivo de dejar de competir. Esos Juegos Olímpicos para mí fue el sueño de la medalla olímpica de los 100 metros mariposa, que entrené para eso 4 años. Llegué a México 3 meses antes de los Juegos Olímpicos, porque no me permitían entrenar en Estados Unidos, porque era de otro país, no podía entrenar con el equipo olímpico. Entonces me fui para México, entrené con el equipo olímpico mexicano, y estaba en el mejor estado físico de mi vida. Y ahí va todo, todo lo que al comienzo te hablé, de la necesidad de capacitación directiva y de concurso directivo de dirigentes.
el dirigente argentino, viste, que los hay buenos, eso no puedo decir que no, porque siempre hay excepciones a la regla. Son dirigentes que no tienen gran conocimiento del deporte y de lo que es la función de dirigente. El dirigente tiene que ser, como te dije anteriormente, un segundo padre para el atleta, cuidarlo, aconsejarlo, ver que esté todo bien, su alimentación, su comida, su sueño, todo. Bueno, y eso en México no existió. Yo tenía que competir, viste, una prueba que no pensaba competir, competí los 100 metros libres nomás para entrar en modo olímpico, en hacer un precalentamiento, viste, y mismo así, viste, clasifiqué en la final de 100 metros libres. Que tal vez si hubiese ido para esa prueba, hubiese llegado a un mucho mejor resultado, pero me estaba reservando y preparando para los 100 metros mariposa. Bueno, las eliminatorias de 100 metros mariposa muy fácilmente, clasifiqué primero, y en la semifinal había visto un recorrido de micro que demoraba 16 minutos, y yo siempre voy 4 horas antes de la competencia, viste, para hacer un calentamiento, para pensar en la prueba, porque en la prueba se nada miles de veces antes de competir en tu mente. Tenés que estar, viste, en el estado justo, en un estado que parás el mundo y es solo vos y la prueba, viste, cuando a veces vos ves en alguna película la concentración del deportista, viste, un tenista tira la pelotita y de repente la pelotita se para en el aire, que es el momento justo que le va a pegar. Bueno, ese momento justo que se para todo, pues estás en la prueba, en el día que te toca o el día que vos elegiste para competir, y las 10.000 personas que hay en la tribuna no se escucha un pío, no se ve nada, no, solamente vos, el andarivel, el agua, y el resto es un silencio total. Bueno, esa concentración es lo que te lleva al momento máximo de superación y de poder ganar una prueba. Eso tiene que existir en el deportista. Bueno, te decía, llegamos siempre 3-4 horas antes a la prueba. Tomé el micro 4 horas y media antes, un recorrido de 16 minutos, y el micro demoró 4 horas y media en llegar, porque ese día existía la final de la maratón olímpica y ese micro pasaba por donde en el Estadio Olímpico, y todas las delegaciones habían sido informadas ya días antes de que sus atletas para tal y tal prueba tenían que tomar otro recorrido. Bueno, esa información llegó al Comité Olímpico Argentino, yo no fui notificado. No sé si lo leyeron, si lo ignoraron, si quedó ahí en la papelera. Bueno, yo tomé ese micro quedó embotellado en el tráfico olímpico y no llegó a los Juegos Olímpicos. No llegué a la eliminatoria. Y ahí, viste, fue tal vez la mayor desilusión, si tuve una, de mi vida deportiva, porque en mi vida deportiva fueron todos, ganando o perdiendo, fueron todas alegrías. Pero eso, viste, colmó el mazo de tantos años de entrenamiento para llegar. No te digo de sacrificio, porque el que te habla de sacrificio deportivo realmente no comprende lo que es sacrificio, ¿sabes? El deportista no se sacrifica, vos disfrutás de todo. Si no estás disfrutando de lo que estás haciendo, no estás haciendo el deporte y no vas a llegar a tus metas. Vos disfrutás de tus amistades, de tus viajes, de tus entrenamientos, de tus superaciones, de todo. Pero entonces, en todo esto que vos pones en lo que sigue es el objetivo. Cuando vos no llevas el objetivo, no por tu culpa, sino por culpas externas, ahí cuando viene la frustración. Y eso fue frustrante para mí porque
me di cuenta que el dirigente que tenía que cuidarte no te cuidó. Y después esa misma noche, que fue que culminó, viste, mi decisión de dejar de competir, de hacer deporte, fue que esa misma noche se reunió el comité internacional para tratar los temas del día. El dirigente de los Estados Unidos pidió la palabra y dijo, mira, acá hay una injusticia de este deportista que tiene las condiciones de finalista de medallista olímpico, por este motivo no llegó. Esta es una organización olímpica con horarios establecidos, con micros establecidos, no fue culpa de él, es culpa de la organización. Deberíamos darle la chance de tomarle tiempo en la prueba para incluirlo en la final. El dirigente que representaba a nuestro país no apoyó la moción, no se habló más del tema. Yo esto me enteré al día siguiente, y esa noche cuando me dijeron que eran 2 de la mañana, mira, no se puede hacer nada. Ese dirigente que no apoyó la moción me dijo, mira, no se puede hacer nada, no te lo permite. Bueno, ahí mi entrenador, y estaba también el entrenador americano y 2 jueces me dijeron, bueno, el entrenador mío dice, dar la prueba, a ver qué haces. Nadé yo solo y hice 3 décimas mejor que el ganador olímpico. Bueno, y al día siguiente, viste, se me había caído el mundo encima. Y ahí tomé la decisión de no nadar más. Bueno, una pena, pero viste, son decisiones que se toman y cosas que suceden en la vida, viste. Y eso me sirvió a mí para conocer un poco más lo que es el deporte, y de ahí además estudiar todo lo posible sobre el ser deportista y el apoyar al deportista. Y bueno, son experiencias, son cosas que pasan y te traen aprendizajes. No tengo remordimiento, no lo siento ni como fracaso, ni como bronca. Son cosas que suceden, no solo me ha sucedido a mí, han sucedido a otros deportistas también, no solo de aquí, de otros países. En la vida hay un motivo para todo. No hay casualidades, hay causalidades. Por ahí hay una causalidad para que yo no compitiera. Y lo tomo así. Si con esto que nos contás, ¿podés ponerle una palabra a cada juego? Tipo a Roma una palabra, a Tokio una palabra y a México una palabra. Mira, Roma fue una enseñanza, fue una de mis primeras experiencias, fue la gloria llegar a Roma para mí. México, un paso medio, yo digo Tokio. Mira, cada juego olímpico era diferente, eran compañeros diferentes, alegrías diferentes. En aquella época íbamos a los Juegos Olímpicos, no íbamos a ganar porque estábamos muy fuera del mundo deportivo. Íbamos a competir, íbamos a ver qué pasaba. No podíamos ni soñar en ser finalistas o en ganar una medalla. Era una experiencia deportiva. No sé cómo explicarte, pero yo soy joven, pero ponete el tiempo 60 años atrás. La natación casi no existía. No existe hoy prácticamente en el mundo. Íbamos a los Juegos Olímpicos. Ese es el gran sueño, ir y llegar a los Juegos Olímpicos. Y competir contra quién. No sé, a quién le podíamos ganar, a los sudamericanos, a algún otro país, pero ni soñar
Bueno, México fue diferente para mí. México yo iba con una expectativa. Había sido el recordista mundial de esa prueba durante 5 años anterior a México. Iba con ese sueño, que finalmente no se cumplió. Pero no dejó de ser una experiencia y una alegría para mí estar en los Juegos Olímpicos. Bueno, marcó, viste, Roma marcó el comienzo de una época, México el final de una época. Y bueno, fue así, y bueno, y así es todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. No sé qué más decirte sobre eso. Como te dije anteriormente, son experiencias, viste, inolvidables. Y el otro día, mira, ahora últimamente se están reuniendo por el chat viejos olímpicos y comenzás a recordar cosas de aquella época y reencuentros que estás teniendo después de muchos años, viste. Y lo que muchos expresan que para ellos las experiencias olímpicas fueron las experiencias más lindas de su vida, ¿viste? Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Si pudieras sentarte a charlar con un Luis, que, como nos decías al principio, tenía todos los dotes futbolísticos para estar en el arco y encuentra la natación, y te pudieras sentar a charlar con él, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Y todo dependiendo de qué época sería. Si viene esta época, le enseñaría cosas para hacer y cosas para no hacer. Hoy el nadar, mira, el nadar se convierte en una, como todo, el correr, el nadar, el boxear es una ciencia. Todo tiene una forma. Yo le puedo enseñar a nadar a una persona sin entrar al agua, sentada en una mesa. Hay muchas cosas, no te puedo poner el dedo en una particularmente, pero le podría dar muchos consejos, que ojalá los hubiera tenido yo cuando era joven. No los tuve, no porque no me los pudieran dar, porque no se sabía, no había conocimiento. Pero hoy los conocimientos, viste, han abarcado un libro muy grande. Y hay mucha juventud, muchos jóvenes, que por ahí no se dan cuenta de las posibilidades que tienen y a dónde pueden llegar. Hay mucho, pero les podría dar más consejos, yo creo, a aquellos jóvenes, no que vayan a ser olímpicos, sino que vayan a ser deportistas, ¿viste? El deporte como formación. El deporte te puede ayudar a mucho, te puede ayudar a pensar en cosas lindas, te puede ayudar a motivarte, te puede ayudar a tener relaciones buenas y fundamentalmente el deporte te va a sacar de la calle, que es uno de los problemas más serios que tenemos hoy en día. Pero bueno, lo hago cuando puedo. Hasta antes de la pandemia me dediqué a entrenar varios deportistas, pero más aconsejando como hobby, algunos otros como potenciales olímpicos que veía en ellos. Pero viste, vino la pandemia y viste, ya viste, en algo como el deporte, vos no podés dejar pasar 2-3 años sin darle continuidad. Y después de eso, pues, totalmente dejé. Pero te vuelvo a repetir, este es un país donde hay un semillero muy, muy grande y podría ser de muy, muy importante deporte en diferentes deportes para nuestro país. Vos fijate que muchos equipos deportivos, ya sea en fútbol, en básquetbol, en hockey, en diferentes deportes,
del mundo están integrados por argentinos. Muchos de ellos, porque otros países los están, absorbiendo y están viendo de que en cierta forma, tal vez en muchas ocasiones son mejores que de tus propios países. O sea que tenemos un potencial importante. Si pudieras ponerle un nombre a esta entrevista, ¿qué nombre le pondrías? Qué difícil, ¿no? Bueno, tenemos que Recuerdo, cerrar de una manera, a ver qué onda. El nombre sería recuerdos lindos. Porque, me llevaste a pensar en cosas que prácticamente había olvidado y te dejan pasar. Vos viste que a veces vos debes de tener abuelos, tus padres mayores, y a veces los encontrás sentados en una silla y decís, ¿qué haces, abuelo? ¿Qué pensás? Estoy pensando, te dice el abuelo. Bueno, yo le preguntaba eso a mis padres, le preguntaba eso a mis abuelos cuando los tenía, y a veces me encuentro yo en esta situación ahora, pensando en los lindos momentos, en los recuerdos, que son parte de la vida. Y los recuerdos, te llevan también a programar, a continuar, a tener ilusiones de hacer algo. Vos todas las noches te vas a dormir pensando qué vas a hacer al día siguiente y qué podés realizar, y te levantás tratando de hacerlo. Bueno, esto es parte de la vida, y es linda. Entonces hay que disfrutarla lo mucho que uno pueda. Y estos recuerdos, te hacen bien porque pensás qué hubiera hecho si hubiese conocido lo que hoy se sabe, cómo hubiese aprovechado mejor el tiempo, aprovechado mejor los entrenamientos, aprovechado mejor la forma de nadar con los conocimientos que podría haber hecho. Bueno, son cosas que te permiten continuar. Y si pudieras invitar a otro deportista olímpico, ¿a quién te gustaría invitar? ¿Invitar en qué sentido? Y que se pase por el podcast también a charlar con nosotros. Así como... Mirá, lamentablemente se me han ido muchos, pero muchos amigos. Muchos amigos. Invitar. Vos estás en Córdoba. Sí, pero lo podemos hacer así como estaba haciendo con vos, virtual. Bueno, vos podés invitar a una nadadora olímpica. Dame un segundo. Invitar a una nadadora que fue olímpica y cuya madre fue una medallista olímpica. Se llama Susana Pepper. Y su madre fue subcampeona olímpica en natación de nombre Jeanette Campbell. La primera representante olímpica mujer en la historia argentina. Así es. Podés llamarla a ella y hacérselo. Ella te puede traer muy lindos recuerdos porque también su padre fue un representante olímpico. Roberto Pepper, gran nadador. Ella vive en Santa Fe. Hermoso. Y te puedo pasar el teléfono mañana si querés. Sería un placer. Esa quien puedo recordar. Después, ¿cómo se llama? Otros deportistas que ¿cómo se llama? Que podrías hablar. Lamentablemente, muchos de mis mejores amigos se han ido. Y otros no están en condiciones de hablar, que es lamentable. Yo trato de ponerme en contacto con ellos, porque aquellos que no están, lamentablemente no puedo. Y otros, he perdido. ¿Me escuchás? Sí. Y otros, no podemos hablar. Una pena, sí.
la salud se les ha deteriorado un poco. Claro. Los años no vienen solos. Los años no vienen solos. Y bueno, de mi época no quedan muchos. No quedan muchos. Pero sí, Susana Pepper, yo creo que sería una hermosa persona, una gran nadadora, y ella te puede traer recuerdos muy lindos de sus padres también. Me encantaría. Que fueron ídolos en su época y hasta el día de hoy, actuaciones inigualables del deporte. Tremendo, Luis. No, nada, para mí es, como te decía al principio, un placer enorme poder haber sido, no sé, una chispita de esos recuerdos como le pusimos a este capítulo. Así que la verdad que para mí es un placer tenerte y poder charlar con vos. Buenas noches, yo te agradezco a vos haberme hecho recordar cosas lindas de mi vida y si vos te estás compitiendo, en algún día nos cruzaremos en algún torneo. Sí, olvídate que sí. ¿Vos estás compitiendo o no? En lo que es natación, actualmente no. Pero bueno, nada no quita el que nos podamos llegar a cruzar. Bueno, yo te agradezco realmente y ha sido un placer charlar con vos. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.